Muy buenas noches, soy Armando San Román, me desempeño como editor general en Gestión Pública y Control, y es para mí un placer acompañarlos esta noche y presentarles al doctor Amado Enco, director del Diplomado de Contrataciones Públicas y Delitos de Corrupción, y al doctor Juan Jiménez Mayor, director general de Gestión Pública y Control, en este webinar, un webinar en el cual buscamos brindarle un alcance, un adelanto de los temas que abordaremos en el diplomado y de cómo está toda la política de corrupción acá en el Perú. Quisiera empezar presentando al doctor Amado Enco, abogado, magíster, doctorando y docente en la Universidad Mayor de San Marcos. Ha sido procurador anticorrupción entre el 2016 y 2020, un tiempo prolongado por una silla siempre ahí difícil, donde le tocó dirigir casos emblemáticos, ¿no? Estuvo con el caso Lavajato, los cuellos blancos, la Centralita, el caso de Gregorio Santos, los intocables seguidores de la Victoria. También representó al Perú para repartición de los activos de Suiza y Luxemburgo y para la extradición del juez César Inostroza, que es otro tema que también está en boga hoy día. Y autor de diversos artículos con nosotros y otras casas editoriales y del libro Delitos de Corrupción en el Perú, un enfoque desde la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción. ¿Cómo estás, Amado? Buenas noches. Un placer tenerte con nosotros. Estás con tu mute, estás con tu... Al contrario. Ahora sí, buenas noches Armando, buenas noches Juan, muchas gracias por la invitación a participar de este webinar que es, como bien dices, una antesala del diplomado que en breve comenzará, ¿no? Titulado Contrataciones Públicas y Delitos de Corrupción de Funcionarios. Yo, sinceramente, para mí siempre es un honor poder compartir con Gestión Pública y Control de Gaceta Jurídica y también darle la bienvenida y saludar a todas las personas que se han inscrito para esta noche. Y bueno, estamos aquí para poder dialogar sobre este diplomado que comenzará, insisto, nuevamente en breve, ¿no? Te agradezco mucho. Voy a pasar a presentar a nuestro otro panelista, que es el doctor Juan Jiménez Mayor, jurista, expresidente del Consejo de Ministros del Perú, un tema que también está de boga en esta semana, es ministro de Justicia y Derechos Humanos, ex embajador de Perú ante la OEA, es jefe de misión contra la corrupción y la impunidad en Honduras, que es otro tema que también está de actualidad internacionalmente ligado al tema de corrupción. Actualmente experto eurosocial y asesor regional de transparencia y gestión pública, y director general de Gestión Pública y Control, que es una entidad que busca la mejora del sector público peruano. Autor de varios libros, como El acceso a la justicia de personas en contexto de movilidad humana, eso se editó en Madrid con Eurosocial, y acá en Perú, en Lima, tenemos Gestión Pública y Políticas Anticorrupción, y fue director del libro Buen Gobierno y Mejor Gestión. Doctor Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos también. Muchas gracias, Armando. Un saludo a ti, Amado, y a todas las personas que están conectadas esta noche. Me informan que estamos cerca de 350 personas. Creo que tenemos un público muy interesante esta noche con el cual ojalá podamos interactuar, ojalá haya tiempo, momento. Pero interesante que podamos compartir esta noche con Amado este preámbulo, digamos, del curso que se viene próximamente con Aula Z, que tuvo ya una edición el año pasado, que tuvo una respuesta muy importante, digamos, de los profesionales que acompañaron al diplomado, un éxito total, digamos, el curso que se impartió, porque creo que da precisamente en el clavo, en el problema de corrupción que está muy relacionado a las compras públicas, que es un tema que vamos a hablar ahora seguramente con detenimiento esta noche. Así que gracias por la presentación y por supuesto estaremos ahora para conversar con ustedes. Claro que sí, gracias a ambos y aprovechando el público que tenemos, quisiera decirles que si nuestra audiencia en algún momento quiere hacer preguntas, las pase a través del chat y nosotros las iremos presentando a nuestros dos invitados en el transcurso de la noche. Voy a soltar una pregunta hacia el aire y quisiera que por favor cualquiera de los dos la vea desde la perspectiva, ¿no? ¿Cómo ven o se enfoca la gran corrupción en el Perú, ¿no? ¿Qué impacto está generando en el sistema administrativo, en la gestión pública? Yo creo que es un tema así que el que menos está planteándose, ¿no? El tema de la corrupción acá en el Perú, de la gran corrupción, mejor dicho. Bien. Amado, Gracias. doctor Amado Enco, adelante. Gracias.
Gracias, Juan. Bueno, comenzaré, a ver, para que nuestro colega Juan Jiménez, desde su visión, ¿no es cierto?, holística que tiene sobre el tema de la corrupción, no solamente en el Perú, sino también en la región, ¿no es cierto?, en Latinoamérica. Creo que ya en reiteradas oportunidades, y yo creo que esto es concluyente, afirmar de que la gran corrupción está asociada, ¿no es cierto?, a los altos cargos públicos y a las grandes contrataciones con el Estado, ¿no? De hecho, las últimas noticias que mueven al gobierno actual están vinculados precisamente con contrataciones de gran escala en la que se discuten millones de soles del presupuesto nacional, ¿no? Pero sobre todo que involucra a altos funcionarios, o sea, directamente a los presidentes de la República, ¿no? A los ministros de Estado, a funcionarios cercanos al entorno del gobierno, ¿no? Entonces, cuando tú planteas, Armando, esta pregunta sobre el tema del impacto de la gran corrupción en la administración pública, pues hay que decirlo, ¿no es cierto?, con un alto nivel de preocupación. O sea, si seguimos así, es decir, si se siguen generando, si se siguen originando casos de esta envergadura, o sea, casos de corrupción de esta envergadura, en realidad el deterioro del Estado democrático de derecho, pero sobre todo de la institucionalidad, yo creo que va a ser de consecuencias sin precedentes, lamentables. Es decir, el Perú creo que a lo largo de estos años ha ido, pienso, salvándose por un acto de milagro, ¿no? Es decir, yo todavía no comprendo cómo es que así, creo que Dios debe ser peruano, ¿no? Que con tantos casos de corrupción de ese nivel, ¿no?, emblemáticos, casos con evidencias, ¿no es cierto?, con pruebas suficientes, ¿no?, después de la década de los 90, ahora después del escándalo Lavallato, que no sé, ha envuelto al Perú en una mega corrupción por más de 15 años, ¿no es cierto? Casos como el tema de la corrupción judicial, ¿no? A mí me sorprende que todavía el Perú se sostenga institucionalmente, ¿no? Yo daría, digamos, esas reflexiones iniciales sobre el tema de la preocupación que genera una corrupción de ese nivel, en la que se involucran millones de soles de presupuesto en grandes contrataciones y que involucran a altos funcionarios del Estado, ¿no?, sobre este tremendo riesgo al que someten a la institucionalidad, pero sobre todo a nuestro Estado democrático de derecho, ¿no? Doc, tu audio, Juan, tu audio. Estoy con el audio. Ahora yo, sí, lo que ahora pasa- sí. Ahora sí. Te escuchamos bien. Sí, decía que comparto las reflexiones iniciales de Amado, rescatar o destacar, mejor dicho, que Amado ha sido un funcionario ejemplar, digamos, que ha tenido además la más larga duración en la Procuraduría Anticorrupción. Fue el procurador que más tiempo ha estado en la Procuraduría, desde la Procuraduría que se crea en la época de José Ugaz hasta la fecha. Y eso denota también el trabajo realizado. Yo creo que el Perú atraviesa por distintos momentos o etapas en el combate a la corrupción. La corrupción que tuvimos en los años 90 ha sido calificada por expertos como José Ugaz, por ejemplo, como una corrupción sistémica. Es decir, una corrupción que atravesó todo el Estado, una corrupción además promovida desde el centro neurálgico del poder, desde el alto gobierno del país, la presidencia y estamentos de mucho poder, inclusive militar, y que digamos, aglutinaba o monopolizaba, digamos, desde el poder central toda una telaraña de conexiones, de prácticas corruptas, de mecanismos de extracción de fondos públicos y privatización, digamos, de recursos del Estado, que finalmente fueron desactivados casi por casualidad, ¿no es cierto? Cómo cae el régimen de Fujimori es todo parece un cuento, una novela, digamos, que tiene mucho que ver con cuestiones personales, inclusive. Pero esto lo que sirvió, lo que generó fue una reacción del Estado. Creo que el Estado reaccionó bien en ese momento a fines del año 2000, durante el gobierno de transición y lo que vino después, para crear un sistema o un subsistema de combate a la corrupción a partir de una procuraduría, una fiscalía especial y juzgados y tribunales especiales, que fueron los que desarrollaron
digamos, toda una estrategia para investigar y sancionar estos casos. Esta corrupción sistémica, digamos, que se dio también en un momento en donde el Código Penal peruano no estaba preparado para poder tener procesar estos casos. Y de hecho, lo que ocurrió en el país fue que teníamos delitos de corrupción, peculado, colusión, en fin, que no tenían penas altas. Y esto ocasionó que la gente efectivamente que fue procesada y condenada esté muy pocos años en prisión, y que paralelamente tampoco, como lo comprobamos después, el año 2011, cuando estuvimos ejerciendo el cargo de ministro de Justicia, comprobamos, porque hicimos una evaluación de cuánto dinero le debía esta gente al país, y encontramos una cifra enorme, que eran más de 1.000 millones de soles, que no se habían cobrado. No estoy hablando de recuperación de fondos, estoy hablando de reparación civil, ¿no? Entonces, que es una tarea que corresponde propiamente a la Procuraduría, que es la que tiene que recuperar los fondos públicos. Pero digamos, esta fue la primera etapa en la cual hemos vivido, y paralelamente durante esa etapa, cuando se fue construyendo un modelo anticorrupción peruano, después del año 2000, fines del año 2000, se comienza a generar lo que yo llamo un equipamiento anticorrupción mucho más robusto. Se incrementan las penas, se van reduciendo las posibilidades de beneficios penitenciarios, se crean nuevos delitos, y hay una ley que seguramente Amado la podría explicar mejor que yo, en el año 2006, que permite acumular penas, que yo creo que es la norma que puede generar mayor impacto en estos temas, porque hoy día una persona acusada de corrupción puede estar condenada a 20, 25 años de prisión, básicamente porque puede acumular penas, y porque además se han dado cambios importantes a la normativa a partir, por ejemplo, de la nueva ley de lavado de activos, que permite una investigación, que tiene penas bastante altas, y que permite ser hoy día, cosa que no ocurría hasta antes del año 2012, que puede permitir una investigación a pesar que no se tenga identificado el delito fuente. Creo que esta es una forma, digamos, de ir construyendo un andamiaje normativo, jurídico, que ha permitido un mejor equipamiento al país en esta materia. Sin embargo, y acá viene la cuestión, pese a que teníamos, como decía Amado, en los años 90 una corrupción sistémica, parece que no aprendimos la lección, y durante la recuperación de la democracia a fines del año 2000, y pese a que se fue construyendo este nuevo sistema anticorrupción y este nuevo equipamiento normativo, tuvimos un modelo de corrupción distinto al de los años 90. Y a esto yo le he llamado la captura del Estado. Redes de corrupción que se fueron enquistando a partir de los sistemas de compras públicas, redes de corrupción que podían llegar al más alto ápice del poder en el Estado para poder extraer fondos públicos a partir básicamente del negocio de las contrataciones. Por eso que creo que es interesante, a partir de este curso que se va a seguir, analizar precisamente el tema de la corrupción y la contratación pública, a efectos de comprender que este fenómeno que tenemos en los últimos 20 años ha venido afectando fuertemente a la gestión estatal, básicamente además a partir de operaciones públicas vinculadas a la construcción de obra pública, ¿no? Fundamentalmente estamos hablando de contrataciones públicas vinculadas a la contratación, a la construcción, perdón. Y esto en medio de un proceso de crecimiento económico sostenido que ha tenido el Perú en los últimos 20 años. El Perú, que ha crecido a tasas de 5 o 6% anual en promedio en los últimos 20 años, generando efectivamente un cambio. Ha habido un proceso, digamos, de mucho incremento patrimonial. El presupuesto público se ha multiplicado por varios años. Ya tenemos un PBI que supera los 200.000 millones de dólares al año. Entonces, somos un país que pasamos a ser además un país de renta media, y esto ha generado un cambio evidente en el Estado, pero también estos problemas de corrupción que se dieron
y con esto acabo, a partir también de un proceso descentralizador que el Perú comienza en el año 2002. La descentralización ha sido también un factor de corrupción en el país, porque descentralizamos las competencias, digamos, transferimos las competencias en muchas materias, inclusive el año 2006, en el Perú, a partir de una resolución de la Secretaría de Gestión Pública, se culmina la transferencia de competencias de los gobiernos regionales sin que se hayan acreditado que tengan las capacidades para que puedan tener estas competencias. Y esto generó también que, frente a situaciones en que tuvimos funcionarios que no estaban capacitados para esto, tengan ahora que administrar presupuestos y procesos muy complejos de construcción de hospitales, carreteras, escuelas, en fin, con los resultados que hemos visto. Y seguramente Amado nos podrá informar cómo que este fenómeno de descentralización de la corrupción también ha hecho tanto daño al país, a punto que tenemos a muchos gobernadores, alcaldes, ¿no es cierto?, en el interior del país, que están procesados y por supuesto, presos, condenados por delitos de corrupción. Yo por ahora sería mi intervención, hermano. Sí, si me permites, Armando, Claro. creo que para un poco complementar este análisis, ¿no es cierto?, que ha hecho Juan Jiménez Mayor y además con una línea de tiempo, ¿no? Es verdad, yo creo que, o sea, por supuesto que a partir de los 90, después que se destapó en el año 2000, todo el fenómeno de corrupción que imperó durante casi 10 años, ¿no? O sea, pusimos en marcha una estrategia de crear instrumentos para poder enfrentar, para poder prevenir, para detectar y para poder sancionar también la corrupción, ¿no? Es decir, el sistema anticorrupción se ha ido construyendo a lo largo de este tiempo, pero yo diría más, nos ha ido bien más en el plano formal, es decir, tenemos herramientas, la colaboración eficaz, incluso el fortalecimiento de la Contraloría, ¿no es cierto?, de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Se han dado normas que han permitido, como dice Juan, inclusive aplicar, acumular las penas, en fin, en materia de extinción de dominio. O sea, podríamos mencionar una serie de instrumentos que creo que son positivos, ¿no? Donde tal vez hemos ido fallando, creo, y es que el crecimiento de la corrupción así lo demuestra, es que tal vez en la parte de la implementación, de la ejecución, tal vez allí es donde tenemos que ajustar un poco las cuerdas, ¿no? De lo contrario, es decir, yo no encuentro explicación de por qué se ha registrado, según datos de la Contraloría, por ejemplo, en el año 2019, casi se ha duplicado el costo de la corrupción. O sea, en el año 2012-2013, según cálculos del Banco Mundial, se estimaba que el costo de la corrupción en el Perú eran de 13 mil millones de soles, ¿no? En el 2019 alcanzaron 23.000 y pico millones de soles. En el 2020 se repitió una cifra similar, ¿no? Y los casos que se han ido denunciando, no solamente por medios de comunicación, unidades de investigación, sino también por el propio Ministerio Público, las procuradurías, dan cuenta que en realidad sí, pues creo que estamos fallando como sistema, ¿no? Tal vez necesitamos formalizar el sistema e invertir más dinero, por supuesto, más recursos públicos para poder hacer que esto funcione, ¿no? Es verdad, coincido plenamente en que el crecimiento económico, la misma descentralización que puso en marcha el Perú en el año 2004 en adelante, ha traído, por supuesto, también creo que unos factores que han permitido alimentar lamentablemente la corrupción regional y local. Y como bien refiere Juan, es efectivamente cierto que es muy difícil encontrar a un exalcalde o a un gobernador regional que no esté procesado o que no registre condenas, inclusive en algunos casos por delitos de corrupción de funcionarios. Entonces, la descentralización creo que no fue acompañada de un soporte tecnológico, ¿no es cierto?, de un apoyo técnico, de capacitación, ¿no?, para que puedan administrar eficientemente los recursos públicos. Entonces, sobre todo en las regiones, por ejemplo, que tienen canon, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, se ha detectado que efectivamente la corrupción está vinculada, casi el 50% de los casos de corrupción están vinculados a contrataciones públicas, ¿no? Ya cuando desarrollemos ampliamente el curso, vamos a entrar a las cifras y por regiones para darnos cuenta de ello, ¿no?
Creo que además de afianzar y fortalecer los órganos que se encargan de la prevención y la detección, creo que todavía a nosotros nos falta, por ejemplo, dar mensajes claros a nivel de la sanción, ¿no? A veces las normas que no se reflejan en sanciones efectivas, pues nada, o sea, finalmente terminan también convirtiéndose en un boomerang y terminan incentivando las prácticas corruptas, ¿no? El nivel de ejecución, o sea, de sanciones, de condenas en el Perú es bajísimo. O sea, casi por debajo del 3% de los casos que son sometidos a investigación del Ministerio Público terminan en sentencias condenatorias. Y de esas, como dice Juan, el nivel de no pago de la reparación civil es impresionante, ¿no? Se calculan en más de 1.700 millones de soles que se deben producto de las reparaciones civiles, y de ello casi el 90% corresponde precisamente a los casos de los 90, ¿no? Entonces, el tema de la impunidad, y con eso cierro también, creo que esta parte de la intervención, creo que sigue siendo un problema por revertir en el Perú, ¿no? A mí me gustaría aprovechar y dar unas cifras que estuve buscando y encontrando estos días para este webinar. Por ejemplo, hay un dato que me decía, el perjuicio contra el Estado valorizado aproximadamente en 2.502 millones durante el 2021, y más o menos ahí se ha debido encontrar irregularidades cometidas en el accionar de 7.740 funcionarios. Eso solamente en control posterior, no en todo el tipo de control, sino en control posterior, que es el de mayor número, dicho sea de paso. La Procuraduría detecta 1.446 casos de corrupción durante la pandemia, ¿no? Que equivalen más o menos a 5.000 millones al Estado. Hay otros datos por acá que me parecen sumamente interesantes. En el año 2020, 19 de 25 gobernadores regionales a nivel nacional eran investigados. Eso también en función de un comentario que hizo una persona que nos estaba viendo. En pagos fantasmas, que está relacionado a contrataciones públicas, por ejemplo. En pagos fantasmas se han detectado un aproximado de 35.860 millones de, perdón, 35 millones de soles es lo que se ha detectado en pagos fantasmas. Se identificó de 110.000 contratos sospechosos, de un total de 245.000 entre el 2015 y el 2018, es decir, 40%. Algo más o menos parecido a lo que tú decías, Amado, ¿no? Que eso equivale más o menos a 57.000 millones de soles. Y también el dato que se ha duplicado, ¿no? El dato que se ha duplicado la valorización de corrupción. Acá quedan dos criterios también, porque no son los mismos criterios de valorización, ojo, ¿eh? Pero igual lo que te da el mensaje es que sí se está dando esos pasos, que a pesar de las normas que tenemos y que las penas se han incrementado y que las sanciones son más severas, la gente sigue cometiendo delitos. Ahora, le voy a meter otro tema también en la discusión. Es curioso cómo hay dos visiones del tema del Perú respecto a la corrupción. Estaba leyendo los comentarios y decían, en el Perú tenemos tantos presidentes, tantos funcionarios, tantas personas carceladas por un tema de corrupción. En el Perú hay mucha corrupción. Es más, hemos tenido una frase desafortunada por ahí de que tenemos la posibilidad de exportar corruptos. Me parece que es algo literal lo que estoy presentando. Por el otro lado, cuando estamos a nivel internacional, la visión también es, en el Perú se están metiendo presos a funcionarios de alto nivel que no se da en otros países, ¿ah? Uh-huh. Esas dos gamas me dejan, y ya para finalizar, ven todo un tercer punto para que se pueda discutir, es la reparación civil que pedimos. En los últimos años me parece que es mejor valorada que las reparaciones civiles que se pedían en los años 90. O sea, yo no sé si haya la capacidad de embargarle a una persona 10.000 millones de dólares, que creo que eran unas reparaciones que se pedían en los años 90 para determinados delitos. Y hoy en día se va más o menos referenciando al patrimonio y al daño que se hace. En esa parte de repente tu expertise, Amado, puede ser más de ayuda, pero en los temas internacionales y todo lo demás, de repente, Juan, tú nos puedes dar ciertas luces de cuál es la visión, de cómo se mira esto, ¿no? Claro. A ver, tres temas, ¿no? Está demostrado que el impacto de la corrupción cuando se trata de contrataciones con el Estado daña efectivamente el ámbito económico de la administración pública, y con eso limita, por supuesto, al Estado llegar como debería llegar, ¿no es cierto?, a la ciudadanía prestando servicios públicos de calidad. O sea, cuando la corrupción
se filtra, penetra en el sistema de contrataciones públicas, finalmente la afectación a los derechos fundamentales ya en el tema de acceso a la educación, por ejemplo, a la salud, que creo que lo hemos visto meridianamente claro durante la época de la pandemia, es realmente brutal. O sea, es decir, la afectación a los derechos humanos, producto de la corrupción, es en realidad un impacto directo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, pienso que hay una deuda pendiente con el sistema anticorrupción. Me refiero desde el punto de vista de la inversión pública. Es decir, el Ministerio Público, las Procuradurías, la Contraloría, tiene que estar permanentemente exigiendo, ¿verdad? Casi reclamando, ¿no? Presupuesto para poder enfrentar la corrupción. Cuesta mucho arrancar soles del presupuesto para poder lidiar con la corrupción. Si es que nosotros tomamos en cuenta el costo de la corrupción, 23.000 millones de soles, digo, el 10% de aquello que se lleva a la corrupción, si solo el 10%, ¿no es cierto?, lográramos invertir en el sistema anticorrupción, yo creo que otra sería la cosa. Y eso me lleva al segundo punto, y es que efectivamente, ¿no?, la imagen que genera el sistema de justicia peruano en el exterior es que somos un sistema de justicia con capacidad suficiente y autonomía suficiente como para poder procesar a altos funcionarios, ¿no? De hecho, creo que en la región, en el caso Lavallato, hemos sido ejemplo claro de que si es posible colocar tras las rejas, ¿no?, a altos funcionarios, a expresidentes de la República involucrados en actos de corrupción, ¿no? El tema y mi preocupación es, ya ustedes creo que han visto hace poco, pasaron un reportaje, en realidad habrá suficiente apoyo logístico, suficiente equipo para poder terminar lo que se ha comenzado en términos de investigación fiscal, de procesamiento de estos casos. Ese es en realidad lo que hoy se tiene que, creo que, analizar, ¿no? Y ver y demandar, por supuesto. Es decir, yo creo que en este momento los casos, los grandes casos, los casos complejos de corrupción que en este momento se encuentran en investigación están en un serio riesgo. Y eso por falta de apoyo presupuestal para que podamos lidiar con estos casos complejos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un tema pendiente, por ejemplo, por resolver, ¿no? Y paso al tema de las reparaciones civiles, ¿no? Yo diría más bien, yo tengo la impresión que ha ocurrido al revés, es decir, cuando el subsistema de justicia anticorrupción se puso en marcha en el año 2000 en adelante para procesar los casos de la corrupción sistémica de los 90, vamos a encontrarnos con sentencias que han fijado reparaciones civiles, a mi juicio, sin ponderar muchos argumentos, ¿no? Y que han terminado fijando montos, a mi juicio, sumamente elevados, ¿no? No habían en ese entonces criterios claros, criterios objetivos que nos permitan fijar, cuantificar, ¿no? Establecer un quantum indemnizatorio a favor del Estado, ¿no? Hoy las cosas han cambiado, no solamente ha desarrollado la doctrina, sino en términos jurisprudenciales, hay plenos jurisprudenciales que han establecido ya ciertos criterios que le permiten a los jueces ponderar adecuadamente el daño y establecer montos de reparación civil, digamos, que tienen cierto nivel de proporcionalidad con el daño causado al Estado, ¿no? Tal vez por eso es que también se tienen muchas sentencias todavía impagas de la década de los 90, o sea, sentencias que se dictaron entre el 2001, 2004 hasta el 2010, que están ahí, que no se ha pagado absolutamente nada. En algunos casos, como el caso, por ejemplo, del señor Fujimori, ¿no es cierto?, el señor Vladimiro Montesinos, el señor Joy Guay, me parece, solamente estoy mencionando algunos que recuerdo, que no han pagado absolutamente nada, ¿no? Como que también hay otros que han hecho un esfuerzo por pagar y en algunos casos hasta cancelar sus reparaciones civiles, ¿no? Entonces, creo que hoy en el sistema de justicia tenemos, al igual que en el plano normativo, habíamos destacado los avances en el plano jurisprudencial, en el sistema de justicia, creo que también hemos desarrollado jurisprudencia que nos puede ayudar a resolver estos grandes casos de corrupción. El tema es, y termino con lo que dije al inicio, es necesitamos en realidad inyectar recursos públicos al sistema de justicia para que pueda llegar a buen puerto, lo que creo que de manera muy acertada han iniciado, ¿no? Me refiero en realidad a las investigaciones por los casos emblemáticos que creo que todos conocemos, ¿no? Sí, correcto. Yo quiero saludar, estamos conectados en este momento con más de 300 personas
Nos están viendo desde de muchas ciudades del país. Estoy viendo gente de Tumbes, de Piura, de Moquegua, Cusco ahora, miren, por ejemplo. Sí. Y también nos están viendo afuera. Acá tengo una lista de gente de Ecuador, de Bolivia, Atlanta, Argentina, Honduras. Así que, bueno, les enviamos a todos saludos desde aquí, desde Lima, Ayacucho, Sheila. Bueno, Paraguay, bueno, caramba, estoy impresionado, realmente. Saludos a Juan Carlos de Paraguay. Así de saludos. Bueno, es cierto, hay un problema de recursos para poder sustentar al sistema persecutorio penal y en general al sistema de control, ¿no? Todo el sistema de control superior al poder que permita identificar, prevenir y sancionar casos de corrupción. Pero también yo creo que hay un tema de política criminal o de estrategia en la tarea de investigar estos casos, porque voy a dar un dato que es real, digamos. En el Perú, la única persona condenada por el delito de corrupción, bueno, en genérico lo voy a decir, es el expresidente regional de Ancash, el señor César Álvarez, que tiene ya una condena por un cohecho vinculado al caso Odebrecht, por la construcción de una carretera. El señor Santos se comprobó que había recibido un soborno en un offshore en Hong Kong de $2.600.000, si no me equivoco. Pero es una sentencia que fue promovida por un fiscal en Ancash, un fiscal anticorrupción en Ancash, es decir, no es del equipo Lavallato. De acuerdo. El equipo Lavallato todavía no ha logrado ninguna condena más bien en Brasil, por citar un caso, digamos, donde está el epicentro, digamos, de toda esta trama de corrupción internacional, en Brasil hay 165 condenas, ¿no? Entonces, ciertamente en Brasil comenzó antes la investigación que en Perú, pero creo que estamos ya bordeando los 5 años o 6 años del inicio de las investigaciones, y todavía estamos bastante relegados. Yo creo que hay un problema también de equipamiento en la propia fiscalía, porque hay que recordar que conforme tenemos el nuevo modelo procesal penal, en realidad el énfasis en el trabajo para poder procesar los casos está en la fiscalía. La fiscalía tiene que preparar los casos y llevarlos a los tribunales para que sean los tribunales los que juzguen, ¿no es cierto?, en marco de un debido proceso en donde la defensa tenga una participación también importante. Pero es la fiscalía la que tiene el peso fundamental. Entonces la fiscalía necesita modos de trabajo mucho más modernos, y creo que aquí nos hace falta cambiar una estructura muy vieja que tiene la fiscalía peruana. Hay que recordar que la ley que organiza el Ministerio Público es del año 81, ya no sé cuántos años son esos, pero creo que son más de 40, porque la fiscalía funciona con el sistema del fiscal y sus adjuntos. La unidad fiscal está así. En la unidad fiscal no hay investigadores, en la unidad fiscal no hay analistas financieros, no hay analistas de vinculación criminal, no hay analistas forenses en general o forenses informáticos, ¿no? El día de hoy, toda la información de un delincuente probablemente está acá, está en un teléfono o en una computadora, que es lo primero que un investigador un fiscal tiene que, digamos, incautar para poder obtener información clave para la comisión de los delitos. Y eso en el Perú todavía estamos bastante lejos de poder armar equipos multidisciplinarios que permitan avanzar con estas investigaciones. Y creo que ese es un parte del problema que tenemos en el Perú. En la fiscalía, por ejemplo, peruana, no hay analistas financieros. Tenemos contadores, tenemos personas que conocen cómo se hace un análisis financiero, pero no están certificados y no están entrenados. Y a la hora que van a una audiencia, probablemente el abogado de la defensa o los abogados de la defensa, porque estamos hablando de un fiscal contra 50, 40 abogados, probablemente esos 40 abogados destrocen la pericia forense y probablemente ese caso termine en la impunidad. Entonces necesitamos una mejor estructura en la fiscalía para que podamos avanzar, y creo que
Si bien es cierto, tenemos unas fiscalías emblemáticas como la Fiscalía Lavallato, la Fiscalía de Crimen Organizado, la Fiscalía Anticorrupción, nos falta todavía mucho para poder avanzar y que esto genere una mejor performance en los procesos y que podamos tener mayor velocidad en las acusaciones que permitan que el Poder Judicial pueda también hacer su trabajo. Entonces, si bien es cierto, necesitamos más recursos, también necesitamos estrategia y necesitamos, digamos, que tengamos una política criminal de qué delitos debemos perseguir con mayor dimensión. Ya sabemos que no vamos a poder perseguir a todos los delitos, digamos, como creo que decías tú, Amado, al inicio, que apenas el 3% de delitos se pueden de alguna manera procesar, porque no hay posibilidad de hacerlo y porque además todo se trata de judicializar y necesitamos que efectivamente las salidas alternativas, digamos, la cantidad de figuras procesales que puede utilizar un fiscal para no someter todos los tribunales y más bien llevar a los tribunales los casos importantes, tampoco se están usando de la manera adecuada y a veces estamos viendo que se promueven denuncias, se promueven casos que no tienen mayor relevancia desde el punto de vista de política criminal y más bien estamos con eso congestionando los tribunales y no pueden verse los casos. He visto que el doctor Domingo Pérez, por ejemplo, ha estado quejándose de que, bueno, hay una congestión en los tribunales y él espera que eso se pueda descargar para que puedan tener mayor velocidad los casos que quiere presentar. Pero eso ya nos está señalando que hay un problema de capacidad del Poder Judicial de atender los casos que la Fiscalía le lleva. Entonces, tenemos que tener una visión de Estado y que podamos, desde el lado de las investigaciones, pero también desde el lado del Poder Judicial, atender de manera estratégica los casos. De acuerdo. Tu audio, estimado Armando. Sí, gracias, disculpen. Estaba diciéndole, Juan, hay un tema que estaban tocando muy ligado al tema de la corrupción, que es el tema del compliance público, ¿no? Que es algo que tú has estado abordando en estos últimos tiempos. Y nos dicen, teniendo en cuenta bajo el control interno de los titulares de las entidades y débil o nula autonomía de las oficinas, ¿cómo se podría impulsar el compliance en las entidades públicas, por ejemplo? Bueno, efectivamente, el compliance está muy de moda en el mundo. Esto viene de Estados Unidos, digamos, del mundo corporativo, que se ha venido expandiendo ya no solamente a los delitos, digamos, vinculados a las empresas, sino inclusive a cualquier tipo de delito. Por ejemplo, en Francia, todo el código penal es posible que se pueda trabajar con estas políticas de compliance, en donde si tú tienes medidas preventivas que las has tomado con seriedad, probablemente te puedan exonerar o, digamos, reducir las penas si actuaste de manera correcta. Por ejemplo, esto de Repsol, ¿no? Esto de Repsol, el derrame de petróleo, no es un tema menor, es un tema que puede ocasionar, digamos, en el caso nuestro no tenemos responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos ambientales, pero quizás este evento debería servirnos para incorporar en el Código Penal la posibilidad de que las personas jurídicas también cometan delitos y puedan ser sancionadas por delitos ambientales. Creo que esto existe en otros países, así que no es una novedad. Lo que creo yo es que vamos a tener una gran resistencia del sector empresarial por incorporar este delito, como hubo una gran resistencia en el caso de la incorporación digamos, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por cohecho, en el caso peruano. Yo puedo dar testimonio de eso. La gran oposición que hubo durante los debates en el Congreso de una iniciativa que presentó el gobierno, yo en ese momento estaba en la presidencia del Consejo de Ministros, para poder incorporar el delito de cohecho en el caso de las empresas. Ya lo tenemos, pero todavía no tenemos ninguna empresa, digamos, sometida a una investigación siquiera en esta materia. Pero creo, por ejemplo, que en el caso de ambiental, por hablar de un tema específico, podría servir como una reforma. Ahora, pero en el tema concreto, comprar en público sí es posible, pero lo que esto tiene que involucrar es que la alta dirección de las entidades públicas en general tengan un compromiso anticorrupción. Y hoy día tenemos
en el Plan Nacional Anticorrupción una serie de medidas que tenemos que cumplir, tenemos que crear oficinas de integridad, en fin, eso Amado lo sabe muy bien, pero tenemos, digamos, un problema, y yo creo que sí es un asunto que tenemos que abordar en el país. El control interno, si yo en este momento preguntara al auditorio quién es el responsable de control interno, ¿qué me respondería? A ver si alguien se anima. ¿Quién es el responsable del control interno en una entidad pública? A ver. ¿Alguien se anima? Nuestros amigos de la Contraloría, que deben estar algunos enlazados, a ver. El titular de la entidad. Respuesta correcta. Ahí está. Correcta. Bueno, yo he hecho esa pregunta a varios altos funcionarios públicos y la respuesta que me dieron es: el responsable de control interno es la Contraloría, o es la Oficina de Control, la OSI, ¿no? Como varios están respondiendo en este momento, si lo puedes ver, Doc. Sí. Hay que tener en cuenta, y esto está muy ligado al compliance, en una compañía el principal responsable de que las normas se cumplan es el CEO y el directorio, o el gerente, primero el directorio y luego el gerente. Bueno, eso mismo se ha trasladado al Estado. Hay una ley de control interno que tiene ya varios años, pero no existe una pertenencia de esa ley y los criterios de esa ley en la alta dirección de las entidades públicas. Entonces, el ministro, no sé, el director de una entidad, el presidente de una entidad, no considera que es el primer responsable de ejercer el control interno. ¿Qué significa ejercer el control interno? Que este funcionario tiene que velar por el cumplimiento de las normas dentro de esa entidad. Tiene que velar por el cumplimiento de los objetivos de gestión de esa entidad, por el cumplimiento de las regulaciones que como entidad tiene que cumplir esta institución. Entonces, el control interno no es un tema persecutorio, no es un tema que está vinculado a darle palo a la entidad a través de un informe de control o hallazgos que después se realizan, o el control posterior. El control interno es un control preventivo en donde el ministro, el alto funcionario, el secretario general, el viceministro, en fin, tienen que supervisar que toda su institución, todo el ministerio funcione de manera adecuada. Cualquier acto ilícito que se puede cometer, si no existe una debida dirección y una debida diligencia de cómo se está supervisando, puede ocasionar la responsabilidad penal del funcionario público. Y voy a solamente dar un dato. El año 2019, que Amado debe saber, porque seguramente Amado estuvo en ese caso, el año 2019 se emitió una jurisprudencia en Lima proveniente de Madre de Dios. El gobernador de Madre de Dios había delegado en el secretario general algunas funciones vinculadas a las compras públicas, o a la supervisión de las compras, o a verificar las nulidades de contratos. No recuerdo cuál era la cuestión, pero él había delegado, y entonces el presidente regional, así se llamaban antes, consideró que habiendo delegado las funciones, ya no tenía responsabilidad de las mismas. Era su error. La Corte Suprema estableció en esta sentencia de casación que efectivamente el presidente regional, el gobernador, como se llaman ahora, no puede, a pesar que haya delegado esa función, no puede renunciar a su deber diligente de verificación, de supervisión de lo que haga su delegado. El delegante no puede renunciar a la responsabilidad. Entonces es muy importante que sepamos que si queremos introducir el compliance, si queremos verificar el cumplimiento normativo, que eso es lo que significa, compliance es cumplimiento normativo, que se cumplan las normas. El primer responsable de todo esto es el titular de la entidad. Y esto, por favor, a todos los que nos están viendo o escuchando, y que tengan posiciones de asesoría en alta dirección, o que tengan dirección, o sean directores directamente, traten de hacer docencia en sus propias entidades, informen quiénes son los obligados y traten de difundir la ley de control, que además tiene una directiva de la Contraloría que hace mucho más, que aterriza mucho más las normas y establece los deberes que tenemos
como funcionarios públicos. Me parece que es muy importante que caminemos en esa vía, porque es la vía preventiva, ¿no? El Estado no tiene capacidad de perseguir todos los delitos. Tenemos que prevenirnos, y una forma de prevenirnos es que los propios ministros, los propios titulares realicen esta función. Pero si tenemos, digamos, una posición desde el gobierno, por ejemplo, que sea tibia, que no deslinde con la corrupción, probablemente no vamos a tener éxito, porque el combate a la corrupción requiere una decisión política de quienes están al mando del Estado, de que efectivamente no estamos caminando hacia prácticas que violen la integridad o prácticas que busquen extraer fondos públicos de manera ilegal. Es decir, es muy importante que tengamos una posibilidad, digamos, de enfrentar la corrupción desde el alto gobierno y que sea el propio presidente, los ministros, el primer ministro, quienes estén adelante de esta política, y no, pues, como el caso de este señor Valer, que ha estado ahí, digamos, por varios días, parece que hoy día se va, ¿no es cierto? Con una, digamos, una forma que evidenciaba que la corrupción iba a imponerse de manera extendida en el Estado. Gracias, Doc. Amado, hay varias preguntas relacionadas a los temas del abajato, ¿no? De diferentes aristas, pero muy puestas al lado de la reparación civil. Y yo también siempre me hago la pregunta de cuál es la relación entre, o sea, los valores que hay que primar entre, por ejemplo, el, la participación eficaz, la congruencia eficaz de, y la valoración de la punidad o de la pena que es recibir la empresa, ¿no? Y sus representantes. ¿Hemos sido fuertes o hemos sido a las personas jurídicas? ¿Hemos sido fuertes con las personas jurídicas que han estado envueltas en este problema del abajato? ¿O hemos sido más hacia los funcionarios? ¿Dónde está ese equilibrio? Porque si no hubiera corruptor, tampoco hubiera corrupto, ¿no? Siempre es ese juego de temas que siempre veo por ahí. Hay diferentes preguntas relacionadas, pero en el fondo está un poco hacia la persona jurídica, cuáles han sido las sanciones, si la colaboración eficaz valía por datos, valía sobre el tema de la valoración de las reparaciones civiles, en fin, todos esos elementos metidos. En principio, tú que has estado relativamente cerca al caso, ¿qué puedes esbozarnos del tema del abajato? Tema que me imagino que se abordará plenamente en el diplomado, ¿no es cierto? Sí, bueno, sí, de hecho, en una jornada como esta, que digamos, por el tema del tiempo no se puede desplegar un análisis completo, solamente daremos algunas, digamos, algunas ideas, ¿no es cierto?, que creo que son importantes zanjar, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Juan Jiménez en el sentido de que creo que el Estado peruano, ya hablamos de Estado, cuando estamos hablando de la OCDE, por ejemplo, estamos hablando de Estado peruano, ¿no es cierto? Estamos hablando de las autoridades que nos representan. Estamos hablando del presidente de la República, ¿no? De los ministros de Estado que están comprometidos en este gran propósito, ¿no? De acceder a la OCDE, ¿no? Como sabemos, una de las tantas recomendaciones que uno tiene que cumplir tiene que ver precisamente con este tema del grupo de cohecho internacional, ¿no? Esa ley, la 3424, que es precisamente la que en el caso peruano introduce el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas, ¿verdad? A mi juicio es una ley defectuosa y no por falta de conocimiento, sino creo que es por una falta de decisión. Como dice Juan, precisamente hubo mucha oposición y hasta ahora existe esa oposición de que en el caso peruano no se introduzca como debe ser la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es decir, nosotros tenemos una norma que en el fondo lo que hace es regular la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero no quieren reconocerle en su nombre como tal, ¿no? De ahí que varios expertos en la materia pues hayan calificado que en el caso peruano tenemos una ley que en buena cuenta es un fraude de etiquetas, ¿no? Se denomina responsabilidad administrativa cuando en realidad estamos hablando de responsabilidad penal, ¿no? Y en este momento hay inclusive un proyecto normativo, un proyecto de ley que ha surgido del propio Ejecutivo, ¿no es cierto?, que ya incluso elimina el tema del término administrativo y ahora solamente plantean responsabilidad de las personas jurídicas, digamos. Creo que en el mundo del derecho conocemos la responsabilidad penal, la civil, la administrativa, ¿no? O sea, las cosas hay que llamarlas como tal, ¿no?
siguiendo el ejemplo en realidad de muchos países vecinos, ¿no? Chile, ¿no es cierto?, Ecuador, Colombia, que han introducido la institución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en su legislación. Eso yo creo que es un tema que tenemos que superarlo, ¿no? Y con ello, en realidad, también el tema de ampliar la tipificación para que se vayan incorporando otros delitos más que terminen siendo atribuidos en términos de responsabilidad penal a los entes colectivos, ¿no? Y por supuesto, eso va de la mano con un desarrollo apropiado de las normas del compliance, como bien ha referido también Juan Jiménez Mayor, ¿no? Yendo un poco al tema de la pregunta, porque en el caso peruano el tema de la colaboración eficaz de las personas jurídicas surge paralelamente con el tema de la responsabilidad administrativa, entre comillas, de las personas jurídicas. Y yo creo que todavía en el caso peruano no tenemos una fórmula de alguna manera establecer cuáles son esos presupuestos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no es cierto? ¿Qué criterios van a utilizarse para aplicar las sanciones administrativas en el ámbito penal, ¿no? Y de otro lado es en realidad, si este tema no lo superamos, es decir, si no tenemos clara la figura de la responsabilidad de las personas jurídicas, ¿cómo pretendemos luego someterlas a un proceso de colaboración eficaz? Creo que los que están involucrados en el ámbito del derecho penal sabemos que, digamos, en el proceso penal no se puede acoger uno a la colaboración eficaz en tanto no seas un imputado, ¿no? Entonces, si yo voy a asumir de que la persona jurídica es responsable administrativamente, pero no penal, luego no entiendo en realidad cómo es que termina en el proceso generándose la posibilidad de que sea pueda acogerse al mecanismo de la colaboración eficaz. Entonces, lamentablemente en este momento no se tienen claros los criterios, por ejemplo, de la responsabilidad penal de la persona jurídica, tampoco se tienen claros los presupuestos que deben concurrir y que deben respetarse en el proceso de colaboración eficaz. Se está tratando de aplicar los mismos criterios y principios que aplican para el proceso especial de colaboración eficaz de las personas naturales, pero creo que todavía, por ejemplo, en el caso peruano, esta regla del equilibrio que debería haber en el tema de las pretensiones sometidas a juego en un proceso especial de esta naturaleza, por un lado el representante del Ministerio Público, que por supuesto tiene el deber de perseguir el delito, ¿no es cierto?, el deber de aplicar el principio de legalidad, de acopiarse de información necesaria, ¿no?, para poder fortalecer el caso, ¿no? Y de otro lado, la pretensión civil. En la colaboración eficaz, la pretensión civil no entra como una regla de juego a considerarse, no forma parte de los beneficios, ¿no? Entonces, el agraviado lo que busca es un pago justo de reparación civil en un contexto de colaboración eficaz, ¿verdad? Y por supuesto, el Poder Judicial también tener las reglas claras, insisto nuevamente, para que pueda homologar un acuerdo de esta naturaleza. Creo que en el caso peruano el antecedente más reciente que se tiene es el caso Odebrecht. Yo en particular he expresado en su momento mis puntos de vista críticos en algunos aspectos y precisamente tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la reparación civil, ¿no? Que queda clarísimo que en este caso la reparación civil se utilizó en realidad una negociación que al final creo que terminó convirtiéndose en el gran beneficio para la empresa y se dejaron de lado en realidad los beneficios premiales que establece la ley. O sea, aquí el tema era económico y pasaba por el tema de la reparación civil. Creo que pudimos haber obtenido una mejor reparación civil, pero además asegurar las garantías necesarias con este fideicomiso público que hubiese permitido luego, ¿no?, garantizar el pago de las reparaciones civiles de los otros casos que la empresa no reconoció en su momento, ¿no? En su momento reconocieron solamente 4 hechos concretos, luego se supo que eran 8 y en este momento la verdad es que ya no sabemos cuántos casos más se han generado, ¿no?, en torno a las responsabilidades de esta empresa brasileña, ¿no?, la empresa Odebrecht. Entonces, resumiendo un poco, Armando, o sea, sí creo que en el caso peruano tenemos que ajustar el marco normativo para de una vez por todas, por ejemplo, reconocer e introducir en nuestra legislación la responsabilidad penal de las personas jurídicas, por supuesto haciendo una serie de ajustes a la norma, ¿no? Este tema, por ejemplo, de que las empresas sometidas a una investigación penal tengan la oportunidad de ir a solicitar un informe pericial, por ejemplo,
en este momento me olvidé, no sé si es la Cámara de Comercio, pero no recuerdo en este momento exactamente, no sé si es la Superintendencia de Mercado y Valores. El hecho es que la ley ha condicionado, ¿no es cierto?, la investigación fiscal a que si esta entidad otorga un informe técnico, ¿no es cierto?, si es que se ha respetado o no los programas de cumplimiento de la empresa, entonces, si no se ha respetado, puedes investigarlo, pero si se ha respetado, entonces el fiscal no podría de alguna manera investigar una empresa. Pienso que ahí limitar la investigación del Ministerio Público, ¿no es cierto?, a esta prueba o a este elemento que condiciona el inicio de una investigación, yo creo que, por ejemplo, es un aspecto que deberíamos en realidad mejorar. Y yo apunto más a lo que señalaba Juan Jiménez, es decir, si es que el Ministerio Público tuviera equipos multidisciplinarios de profesionales que manejan temas financieros, que manejan temas económicos, en ingeniería, etcétera, tendríamos en realidad el equipo pericial por excelencia que de alguna manera ayude al Ministerio Público en sus investigaciones y no tener la necesidad de condicionar la investigación a que sean otras instituciones las que te den luz verde para poder investigar a una persona jurídica. Entonces, hacer estos ajustes normativos creo que vendría bastante bien, pero lo otro en realidad también ver ya la aplicación práctica, ¿no es cierto? Es decir, si tenemos o no el personal suficientemente capacitado para poder llevar adelante estas grandes negociaciones con estos conglomerados, ¿no?, que están involucrados en grandes casos de corrupción. Sí, Armando. Sí, Juan. Hay un elemento que también es interesante, ¿no? Alguien lo decía Héctor Beramendi en una intervención que puso en el chat, que es que, digamos, los programas de cumplimiento tienen un elemento que es central para determinar la ruta a seguir en la prevención y la mitigación de las posibilidades que ocurra un fraude o un delito dentro de la empresa o en este caso de la entidad pública, que es el análisis de riesgos. En las entidades públicas necesitamos realizar estos análisis de riesgo, identificar dónde están los riesgos de corrupción que pueden existir dentro de la entidad. Y hay determinadas áreas dentro de una entidad pública que probablemente sean mucho más proclives a la corrupción. Por ejemplo, las áreas de contrataciones, las áreas vinculadas a la atención al público, las áreas vinculadas a determinadas decisiones discrecionales. Entonces, es importante que existan protocolos dentro de las entidades públicas para poder mitigar estos riesgos. Es decir, el proceso parte de una identificación de riesgos, el análisis de estos riesgos, elaborar una matriz que permita efectivamente poder identificar los riesgos por las áreas que tenemos en la entidad y a partir de eso construir un plan de acción para mitigar el riesgo y para hacer que estos riesgos no se conviertan en problemas, es decir, que podamos evitar estos riesgos en la entidad. Entonces, si nosotros observamos una metodología como esta, podemos entender que estamos hablando de una manera distinta de enfrentar el reto de la gestión pública. Estamos hablando de una forma de prevenir problemas y no solamente, digamos, flotar y ver de qué manera nos vamos hacia el problema de corrupción que lo vamos a tener seguramente siempre. Entonces, creo que Héctor Beramendi, cuando nos planteaba el tema de los riesgos, efectivamente estaba apuntando a uno de los elementos claves para un compliance dentro del Estado. Alguien también hablaba, Armando, antes de entrar a tu reflexión, es la importancia de que, por ejemplo, la supervisión de las obras públicas que elaboran, que están a cargo de las entidades de los 3 niveles de gobierno, pueda estar a cargo de la Contraloría General de la República. Se ha aprobado una ley hace un par de meses, si no me equivoco, que establece que un porcentaje de las obras, del presupuesto de las obras, tiene que ir a la Contraloría para el trabajo de verificación o supervisión. Creo que es el 2%. 2%. Entonces, lo que creo que ha encarecido un poco el presupuesto, pero claro, si vemos las cifras que está manejando la Contraloría de 23.000 millones de soles en materia de corrupción, yo
tengo mis dudas de que sean cifras, pero en fin, ya no quiero meterme con la Contraloría. Pero sí creo que hay una... Parece que había un problema con la conexión del doctor y estaba cerrando el tema de la... Ahí está. Te fuiste te fuiste un instante y se quedó en la parte del 2% de la Contraloría y que habían ciertas dudas. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Sí? Sí, claro que sí. No, yo decía que quizás la Contraloría sí debería tener el trabajo de supervisión, ¿no? Porque no es sería como un tercer elemento, ¿no? Tendríamos el que ejecuta la obra, el que supervisa y luego la otra supervisión de la Contraloría. Entonces, creo que es mejor simplificar y no estar haciendo tan engorrosa la práctica de la supervisión. Bueno, en el tema de la supervisión, la Contraloría ahora, en el tema de la supervisión, la Contraloría ahora puede hacer el control concurrente mientras está la obra y eso no le libra, o mejor dicho, no le quita la facultad de hacer el control posterior. O sea que tiene una doble Sí, función ahí. Y otro tema interesante del control es que estábamos hablando en un momento, me acuerdo de una entrevista con el Contralor que decía, quien hace la supervisión debe ser diferente, debe tener responsabilidad por la supervisión, que creo que no hay responsabilidad por supervisión en este momento. Tienes por ejecución, pero no por supervisión, ¿no? Y lo que normalmente sucede en la contratación pública, en ejecución de obras, es que el que supervisa después se vuelve ejecutor de obra en otra instancia. es correcto. Yo, Pero, yo digo, quiero incorporar a la conversación otro elemento y quizás si hay funcionarios públicos en sala, que supongo que los hay, pueden estar de acuerdo conmigo. No todo es corrupción, ¿no es cierto? Hay funcionarios que actúan bien, hay funcionarios que se pueden equivocar, ¿no es cierto? Pueden tener puede tener un error administrativo, pero que no necesariamente es un delito. Y lo que está ocurriendo mucho también en el país es que esta corriente que hay, digamos, y que se deriva también de lo político, está generando una persecución al sector público bastante penosa y bastante ingrata, digamos. O sea, ser funcionario público en el Perú se ha convertido en una profesión de alto riesgo y creo que es importante que podamos poner las cosas en su sitio. Por ejemplo, yo tengo un dato que en el periodo 2010-2019, el Sistema Nacional de Control envió al Poder Judicial más de 9.000 casos. Más de 9.000 casos. Pero ¿saben cuántos tuvieron una sanción penal? Solo 78. 78 de 9.000. Ahora, ¿es impunidad? También puede ser que exista una mala investigación en la Fiscalía. Yo recuerdo que hace años me buscaron en la Fiscalía, en la Contraloría, estoy hablando de los años 2003, 2004 probablemente, porque tenían este problema. Los informes de control que tenían conclusión de delitos en esa época no se enviaban a la Procuraduría de la Contraloría, como es ahora, sino que se enviaban a la Fiscalía, ¿no es cierto? Y la Fiscalía, perdón, se enviaban siempre a la Fiscalía, pero la Procuraduría tenía la defensa de los casos de la Contraloría. Pero muy pocos casos efectivamente tenían éxito en el Poder Judicial, porque pasaban al Poder Judicial, era un 30%. Entonces, yo, hasta donde recuerdo, nunca se llegó a hacer una investigación. Me llamaron para ver si se podía hacer una investigación de por qué sucede eso, dónde está el problema. El problema es que la Fiscalía no actúa bien, el problema es que los informes no están bien hechos, las investigaciones de los auditores no están bien hechas. ¿Cuál es el problema? Hasta donde sé, nunca se ha hecho una investigación en la Contraloría, salvo que Amado nos desmienta, que identifique dónde estuvo el problema. Pero lo que ocurrió fue que la Contraloría desarrolló una idea que ciertamente fue novedosa, pero que ha tenido una respuesta bastante fuerte, enfática, del sector de administrativistas del país, que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo, que es la creación del Tribunal Superior o Tribunal de Sanciones Administrativas, ¿no?
el famoso PAS, el proceso sancionador. Administrativo sancionador. Que generó una sentencia del tribunal, digamos, y que ahora se ha vuelto a reactivar con una nueva ley que ha establecido, digamos, que ha restablecido, digamos, el principio de legalidad y que ha generado que se reactive este tribunal. No es poca cosa, este tribunal tenía 15.000 funcionarios bajo su ámbito, porque básicamente la Contraloría vio que era un mecanismo mucho más eficaz si tenía la posibilidad no solamente de investigar los casos, sino también de sancionarlos administrativamente, ¿no? Si había delito, además se iba al Poder Judicial, ¿no? Entonces, no quiero decir que sea una actitud facilista la Contraloría, lo que sí creo es que nos hace falta reflexionar un poco de si este mecanismo realmente es el adecuado o si necesita, porque imagínense las discordancias que puede haber en el sistema jurídico, en donde la Contraloría sanciona a un funcionario por la comisión de un delito, lo hace administrativamente, y luego el Poder Judicial ese funcionario es absuelto, ¿no? Se habla de que hay una violación del non bis in idem con el procedimiento disciplinario del Servir. Claro, todos conocemos que hay un precedente del propio Tribunal de Contraloría que dice que no hay non bis in idem, pero yo no sé si realmente es un precedente porque también es muy cuestionado por el sector jurídico del país. Entonces, creo que el tema no está pacificado y necesitamos tener una gran discusión sobre esto, porque creo que también hay mucha injusticia en muchos funcionarios, porque por un error terminan siendo sancionados y terminan siendo inclusive inhabilitados en el caso de cuestiones que estén vinculadas en conductas, digamos, que pueden haber tenido, ¿no? Y otro elemento es que efectivamente hay la mayoría de casos, y esto es un elemento importante para el curso que se viene, la mayoría de casos que pasan a la Contraloría, si no me equivoco, es el 70% del PAS, del procedimiento administrativo sancionado. Hemos tenido un problema con el internet del doc, pero aprovecho para hacer dos comentarios rapidísimos. En la suscripción del 2021 de Gestión Pública y Control hay un libro que va a salir que se llama El riesgo en las contrataciones, justamente ligado al tema de que hablaba Juan Jiménez sobre los mapas de los contratos y los mapas de riesgo de los contratos. Y el segundo, es que está saliendo también el auditor en el control gubernamental, que habla un poco del tema de todo lo que es la Contraloría y cómo funciona el auditor dentro de todo ese sistema. Juan, se fue el audio cuando estabas hablando en la última parte, te vuelvo a dar la palabra. Sí, bueno, el problema de... Sí, creo que se fue de nuevo. Que se ha vuelto a ir. Voy a ver si podemos recuperarlo. Sí, ya estamos otra vez. Se ha vuelto a ir el audio. Sí, he visto. Bueno, básicamente mi punto era que necesitamos también revisar esa parte, ¿no? Porque esto también ha generado una parálisis en el Estado, ¿no? Eso es lo que también se comenta mucho. Los funcionarios no quieren firmar, no quieren arriesgarse, prefieren que esto se resuelva en un arbitraje, prefieren que alguien superior a ellos lo determine. Entonces, necesitamos que cualquier decisión discrecional del funcionario sea efectivamente discrecional y que sea del funcionario y no de la Contraloría quien determine lo que se tiene que hacer. Porque hay cuestiones técnicas hay que blindar al funcionario para que sus decisiones técnicas, que sean correctas, obviamente, no estamos hablando de que haya corrupción, sino que sean correctas, no puedan tener ningún tipo de sanción. Ese es un gran tema de debate, ¿eh? Y en este número que va a salir de Gestión Pública de la revista, en una entrevista al doctor Carlos, es uno de los temas que se aborda perfectamente, ¿no? La capacidad discrecional y hasta qué punto puede ser mediada con normas de la Contraloría, por ejemplo. Es muy, muy interesante. Estamos
ya cumpliendo el plazo que nos habíamos dado para esta presentación. Sin embargo, yo no quisiera dejar el tema de los delitos que podemos abordar en este diplomado. Está habiendo la Procuraduría Pública en el último informe 2022 que toma datos de la 2020, del año 2020, y es más o menos 4-1 la diferencia entre todos los delitos y el delito de corrupción en el Estado. Es impresionante. De 685 a 169 más o menos en las Procuradurías públicas especializadas. Pero, Amado, ¿cuáles son los principales delitos? Preguntan también las personas que nos están viendo, ligadas a los delitos de corrupción que vamos a ver en el diplomado principalmente, ¿no? Ya con esto estaríamos un poco cerrando y guiándonos en corto tiempo. Dale, sí. Antes de entrar ahí, para que no quede suelta, es la Superintendencia de Mercado y Valores, ¿no es cierto? La responsable ahora de emitir un informe técnico para verificar si se ha cumplido o no con los programas de cumplimiento, con los compliance, que las empresas, ¿no es cierto?, van a oponer cuando se trata de la imputación de responsabilidad a nivel de un proceso penal, ¿no? Y cuando Juan Jiménez daba esta referencia de los datos, precisamente esos son los datos que nos preocupan y que creo que nos invitan a remirar cómo están funcionando las instituciones que componen de alguna manera lo que hoy denominamos sistema anticorrupción, ¿no es cierto? El tema de los informes de control, por ejemplo, ¿no? Es verdad, las cifras son esas, ¿no es cierto? Uno diría, para los abogados, por ejemplo, de la Procuraduría, cuando vemos que hay una investigación que se soporta o se sostiene sobre un informe de la Contraloría, vamos con algo más de evidencia, ¿no? Esos son casos que deberían caminar de mejor manera a nivel procesal, ¿no? Pero ciertamente en el camino surgen una serie de situaciones. A veces los procesos penales son tan largos muchas veces que cuando convocan a los propios auditores que trabajaron los informes, muchas veces ya no están, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, genera dificultades, ¿no es cierto? Cuando en juicio oral se convoca a los peritos de la Contraloría, es muy difícil ubicarlos y a veces los casos se caen por situaciones como esas, por ejemplo, ¿no? Pero además porque, claro, no ha habido solamente el informe de la Contraloría resulta muchas veces insuficiente en términos probatorios para poder colocar en realidad a una persona en una situación de condena, ¿no? Pero en fin, creo que da como para poder analizar y examinar exactamente todas las contingencias procesales que surgen en un caso complejo de corrupción, ¿no? En el sistema de justicia peruano, ¿no? A la pregunta, Armando, que formulas sobre el tema de los delitos de corrupción en el Perú, bueno, ya ustedes creo que hemos podido estar atentos a la presentación que hizo la Procuraduría hace poco, la Procuraduría Anticorrupción. En este momento ya están bordeando, me parece, los 53,000 casos de corrupción a nivel nacional. Cuando yo dejé la institución estábamos en 43,000, o sea, estamos hablando de que en estos 2 últimos años 10,000 casos más se han generado, ¿no? Entonces, a eso me refiero, de que en realidad debería preocuparnos el tema del desarrollo de la corrupción en el Perú, ¿no? Y de la urgente necesidad de hacer un examen, una evaluación, en este momento un balance de cuán efectivo resulta el sistema anticorrupción en el Perú. Me refiero a nivel preventivo, a nivel de detección de la corrupción y, por supuesto, a nivel de judicialización y sanción. Fíjate, las cifras indican, estuve revisándolas, el delito de peculado sigue siendo uno de los delitos más concurrentes en el Perú. Pero no es precisamente en el peculado donde descansa el mayor perjuicio económico al Estado, a pesar de que el peculado, igual que la colusión, por ejemplo, tienen un alto componente patrimonial, ¿no? En los elementos objetivos del tipo, ¿no? En el peculado se trata de apropiarse o utilizar indebidamente los recursos del Estado, los bienes del Estado. En el caso de la colusión, bueno, la colusión, ese concierto defraudatorio a los intereses del Estado entre un privado y un funcionario en el marco de las contrataciones públicas. Pero la colusión, si bien es cierto, es el delito en segundo lugar de mayor incidencia en el caso peruano, insisto nuevamente, es el que más estragos económicos le genera a la administración pública, ¿no? Pero, y bueno, y tenemos luego el tema de los cohechos y el tema del enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, muy de moda en estos últimos tiempos. El tema, en resumidas cuentas, es que
la función pública. La función pública es la que está en este momento en juego en el panorama delictivo, ¿no es cierto?, de los delitos contra la administración pública, la función pública. Y por esa razón creo que el Contralor también en sus últimos mensajes ha puesto en énfasis de que el control gubernamental no debe solamente concentrarse en el tema de contrataciones del Estado, o sea, sino en el tema del debido ejercicio, ¿no es cierto?, de la función pública, si el funcionario público reúne o no los perfiles, es competente o no, si es que está ingresando en un terreno de abuso de poder, del poder público que tiene, por delegatura, por supuesto, ¿no? Y que con eso estaría de alguna manera superponiendo los intereses personales, hasta políticos, por encima de los intereses públicos. Entonces hay que colocar en realidad la mirada, la vigilancia en cómo se viene ejerciendo la función pública en el Perú, ¿no? Creo que esa es la tarea que tenemos en realidad, porque claro, si un funcionario público cumple sus tareas y sus encargos ceñidos a la ley, por supuesto no tendremos problemas de peculado, no tendremos problemas de malversación de fondos o temas de colusión, tráficos de influencia, ¿no es cierto?, patrocinio ilegal de intereses, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso es lo que hay que mirar con atención cuando se trata de delitos contra la administración pública, ¿no? Sin lugar a duda, y con eso cierro esta parte del comentario, es que sí creo que es momento de mirar, como decían en los comentarios, por ejemplo, también los alcances de la ley de contrataciones con el Estado. Ha sido lamentable, sinceramente, que durante el tema durante la pandemia, por ejemplo, se han hecho uso y abuso de las contrataciones directas, ¿no es cierto?, que en un contexto de emergencia se encuentran exoneradas de los procedimientos propios de un concurso público, y eso le ha generado, sinceramente, mucho daño al Estado. Entonces, creo que sí hay que mirar nuevamente esta norma, hacerle los ajustes que sean necesarios y siempre bajo la lógica de prevenir los actos de corrupción, pero también, como dice Juan Jiménez, no se trata en realidad de rodear de una serie de prohibiciones o mecanismos que al final terminen encorsetando al funcionario público y al final terminemos en realidad disuadiéndolo de comprometerse con el Estado, de comprometerse con la gestión pública. Entonces hay que buscar ese equilibrio, ¿no?, entre cómo utilizamos las herramientas para prevenir y combatir la corrupción, pero que tampoco signifiquen en realidad ahuyentar o espantar o disuadir, insisto nuevamente, a las personas que quisieran involucrarse con el servicio público, porque en realidad también eso tiene que ver con una vocación, ¿no?, de ingresar al Estado, desarrollar competencias en el Estado para proteger sus intereses. Entonces, creo que esos dos intereses nacionales o intereses públicos, el tema de la correcta administración pública, de la gestión pública, versus el tema de combatir la corrupción, las que tenemos que sopesar y poner en la balanza, digamos, en esta tarea de enfrentar la corrupción en el Perú, ¿no? Muchas gracias, Amado. Bueno, Juan, no sé si tú quieres decir algo más. una cosa rapidita porque primicia calentita, ya está jurando el nuevo gabinete, Aníbal Torres, el presidente del Consejo de Ministros. Hay bastantes cambios, parecen, ministeriales, que es un tema que también hay que discutir, ¿no? Ya en temas de gestión pública, la cantidad de cambios no le hace bien al Estado. Armando hizo una investigación hace algunos meses sobre el quinquenio anterior y encontró que, bueno, no era difícil tampoco encontrarlo, pero 168 cambios en 5 años, ¿no? Más allá de tener 4 presidentes, 9 primeros ministros, digamos, 165 ministros. Es demasiado para un país y esto afecta a la gestión porque corta la implementación de políticas, de acciones que se están realizando, en fin. Un elemento chiquito nada más para terminar es que además de los hechos de corrupción que estamos viendo y que, digamos, Amado Enco los conoce perfectamente desde su labor en la Procuraduría, es que también estamos en un proceso, lo que podríamos llamar la mexicanización de la corrupción, es decir, la incorporación de delitos de sangre, delitos de criminalidad, conjuntamente con delitos de corrupción.
hemos visto muchísimos casos en donde alcaldes, gobernadores, en fin, funcionarios, están involucrados con redes de corrupción, con organizaciones criminales verdaderas, esas que son de verdad. Yo ahí discrepo con unas cosas que están pasando. En donde es clarísimo que no solamente cometen actos de corrupción, sino delitos de tráfico de terrenos, hasta sicariato, como se ha visto en una serie de organizaciones. Los guachiturros de Tumán, Bridgeport del Callao, el caso de César Álvarez, evidentemente, el alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, que lideraba una organización que se llamaba Los Temerarios del Crimen, el alcalde de Chilca, Richard Ramos, sindicado de liderar la organización Los Rucos, que se dedicaban al robo agravado, homicidio calificado, tenencia ilegal de armas y usurpación agravada en Lima Sur. Puedo seguir, ya tengo una lista acá grande de funcionarios que ya no solamente se dedican a cometer actos de corrupción, y estaba acá revisando el libro de Amado, la cantidad de delitos. Efectivamente, cuando él hizo su libro, habían 43.000, ahora han subido, pero yo creo que las tendencias no han reducido, ¿no? El peculado, según el libro de Amado, alcanzaba el 34,2% del total de delitos de corrupción, y le seguía los delitos de colusión con el 14,3%. Entre los dos tipos penales, peculado y colusión, llegan casi al 50% de los delitos que se cometen en el Perú en esta materia, ¿no? Entonces, ciertamente, la política criminal tiene que enfatizarse o centrarse en estos dos tipos de delitos, sin descuidar los otros, evidentemente, pero considerando esto. Y el otro dato interesante es que el 80% de los delitos de corrupción se cometen en el interior del país. Creo que solamente 20% están en Lima. Claro, probablemente esos de Lima sean los de mayor impacto, los más grandes, digamos, ¿no? Por todo lo que ha venido ocurriendo en el país, pero que genera evidentemente una reacción mucho más enfática de la opinión pública, ¿no? Porque claro, estás hablando de personas de alto perfil, de altos funcionarios públicos, del alto gobierno, que son los que cometen estos delitos presuntamente. Perdóname, Doc, pero me acabo de acordar que en una entrevista que hice con Amado, le pregunté por qué Callao salía tan bajo porcentaje en el libro. Y él me dijo, es que en ese momento todavía lo que era el Poder Judicial del Callao no se había destapado evidentemente todo lo que después se vino, y por ahí muchos delitos aparentemente no se evidenciaban, no estaban tapados, por decirlo de alguna manera. Entonces era un dato muy interesante ahora que estabas tocando el libro y estos temas de colusión y... Bueno, ahora vamos a la realidad, hay que ver el gabinete. ¿Qué pasó? Sí, tenemos que despedirnos, más bien Amado, tu palabra de despedida y después el doctor. Nada, bueno, invitarlos a todos al diplomado, que creo que está bastante nutrido con temas que atraviesan desde el ámbito administrativo, ¿no es cierto? El tema del Sistema Nacional de Control, la parte penal, contrataciones. Ahí será el espacio para poder desarrollar más estos comentarios, así que están gentilmente invitados al diplomado, y agradecer al director, a Juan Jiménez Mayor, a Armando también, evidentemente, por la confianza y por organizar este tipo de eventos, ¿no? Muchísimas gracias y un gran abrazo a todos los que han participado esta noche, ¿no? Algunos que los conozco por ahí también, mis saludos al ingeniero Héctor Veramendi, creo que es, si no me equivoco, es de la Procuraduría, precisamente uno de los técnicos que convocamos en su momento para un ingeniero para poder desarrollar la parte económica de las obras, y ha sido de valiosísimo apoyo. En fin, un gran saludo a todas las personas que están involucradas y comprometidas con el tema anticorrupción en el Perú. Juan. Sí, no, nada, muchas gracias a todos por haber estado pegados con nosotros en este webinar. Lo hacemos con mucho cariño para compartir con ustedes algunas ideas, algunos elementos de reflexión que tenemos nosotros, digamos, Amado toda una vida trabajando estos temas, y que puedan ustedes también conocer un poquito más de lo que pensamos en esta materia, y que ojalá que las cosas realmente cambien en el Perú, ¿no? Estamos tratando hace 20 años, digamos, de que las cosas cambien, y parece que no vamos por la ruta correcta. Ojalá que ahora las cosas puedan ser diferentes, pero no tengo mucha fe. Bueno. Claro que sí. Cuídense mucho. Muy bien. Igual, gracias, doctor. Cuídense. Yo me despido también de todos. Quiero agradecerles a ambos por compartir su experiencia. Quiero agradecer al equipo de Habla Gaceta, de Minan Yopo, y a la gente de Gestión Pública y Control, Alexandra y Eduardo.
No se olviden que estamos sacando este diplomado. Sale en las próximas fechas, cuenta con las exigencias de la ley universitaria, es una certificación con la Universidad San Martín. Van a haber excelentes expositores con la dirección de Amado Enco, que va a estar viviendo. Se fue Armando ahora. Lo acaban de convocar, creo, a... No, solamente agradecerles a todos por la participación. Nos vemos próximamente en nuevos eventos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Gracias, Juan. Hasta luego. Cuídense.